¿México se tardó al hacer un pronunciamiento sobre esta situación, senador? Yo no lo creo. Como ya decía yo, es uno de los asuntos más complejos de la política internacional, de modo que nuestra presencia en el Consejo de Seguridad ha permitido que México adopte una posición. De ninguna manera creo que haya sido tarde. En el caso de la ONU, del Consejo De Seguridad. ahí sí se han tardado, hay presiones para que no haya un pronunciamiento, para que termine esto. El Consejo de Seguridad ha lidiado con este asunto durante décadas y pues sería de desear que tuvieran mayor capacidad vinculatoria, diría yo. En el Consejo. Lo que dijo ayer el embajador de México, tratar de influir para que se ponga la paz. Justamente decía yo eso en este momento, y siempre sería deseable que el Consejo de Seguridad tuviera mayor capacidad de acción ante los conflictos internacionales. Desgraciadamente, como todos sabemos, el veto que existe, el derecho a veto que existe en el Consejo de Seguridad, dificulta muchísimo las posibles acciones benéficas que el Consejo podría tener. Senador, vemos que ahí en esta nación tradicionalmente, históricamente ha sido pues una nación dividida y hasta la fecha sigue dividida. La región, claro, exacto. Claro. La región. Por eso es importante tener en cuenta que no hay que dividir a un país, a una nación. Siempre mantener la unidad, la unión, antes de la división. Lo que pasa es que ahí la división es original. Desde el origen se creó una situación sobre un mismo territorio que a mi juicio no quedó bien resuelto en 1947, cuando se estableció el esquema básico que ha regido durante estas décadas. Aunque después de mucho tiempo, las mismas comunidades, tanto palestinas como judías, ya están muy integradas al grado de que piden que haya unidad, porque ya están tan integradas que ellos exhortan a sus líderes a que los convoquen a la unidad y que se trabaje en la unidad, porque pues, prácticamente son los líderes los que están con unas diferencias muy profundas. Entonces sí habría... No, ahí lo que se ha planteado en muchas ocasiones y que a mi juicio en lo personal es una opción que hay que seguir explorando, es la constitución de dos estados separados, independientes y con plenas garantías cada uno de los dos. Desde luego, pero siempre será mejor el llamado a la unidad que la división. Bueno, no, pero lo que pasa es que no necesariamente toda ¿Usted no la... está de acuerdo con eso, que se llame a la unidad? No, desde luego, en principio, en abstracto, por supuesto que prefiero la unidad a la división, ¿no? Por supuesto, pero en el caso particular del Medio Oriente y de Palestina, más bien yo creo que las mayorías locales están a favor de una solución de dos estados. Senador, cambiando de engranes, ¿va a tener alguna repercusión esto en el TLC? Perdón, ¿qué es lo que tendría repercusión? Lo que ya declararon inconstitucional, la reforma de hidrocarburos, la reforma eléctrica y todo eso. No, de ninguna manera. Yo me he referido aquí mismo en el Pleno del Senado al hecho de que el TLC prevé que México tenga el total derecho a su autogestión y a reformar incluso la Constitución en cuanto a la política energética. Está en el capítulo 8 del TEMEC, no del TLC, del TEMEC. ¿Hay algunas demandas? Pues claro, estas seguirán habiendo, pero yo en lo personal siempre refiero a quienes me solicitan una opinión al mismo texto del TEMEC, que en su capítulo 8, esto es lo que es crucial, yo creo, el derecho de México a su autodeterminación y a cambiar sus leyes para defender sus recursos energéticos. Senador, volviendo al caso de Israel, México debe ser más contundente, pronunciarse para que la población... Yo creo que lo estamos siendo, pero el contexto adecuado para esto es el Consejo de Seguridad de la ONU. Me parece a mí que es en el Consejo de Seguridad donde México presenta su postura, su posición. La Comisión Permanente se pronunciaría sobre el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Usted lo cree conveniente? Otra vez, yo creo que eso es una cuestión que en el fondo corresponde al Poder Ejecutivo más que al Legislativo, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días. Hasta el momento, a mí ninguna fuerza política me ha solicitado que el Senado como tal se pronuncie al respecto. Más bien es un asunto del Poder Ejecutivo, pero como ya digo, el foro del Consejo de Seguridad me parece el adecuado para que México asuma su posición.